Bien, pues una parte fundamental de este curso propedéutico de la maestría en cuidados paliativos es el cómo dar bien las malas noticias. Este tema es relevante, es realmente consistente, tiene una gran cantidad de autores que han descrito este enfoque y existen diferentes enfoques en la bibliografía, en la literatura que ustedes pueden encontrar. Eh, y la forma de abordarlo está desde el muy pragmático hasta aquellos que han hecho un verdadero campo de estudio, como es el doctor Marcos Gómez Sancho, el cual en su tesis doctoral, él elabora un libro muy recomendable porque aborda cómo dar bien las malas noticias y quiero compartirles a ustedes en dos partes. Esta sería la parte uno, pero algunos aspectos generales sobre el ámbito de los cuidados paliativos en este punto. Y como ustedes sabrán, fundamentalmente el dar noticias requiere de un proceso de comunicación. Todo el mundo sabe que debe existir un emisor, un mensaje y un receptor, los cuales se buscará que con armonía puedan de alguna manera llevar a cabo este propósito. Se ha generado como concepto el enumerar cuáles son las características del paciente, cuáles son las circunstancias en que se da esta noticia, pero lo que es un hecho es que la noticia que se da modifica radical y negativamente el porvenir del paciente. Todo aquello que la persona que no se sabía enferma o que esté enferma y se le va a dar una noticia, tiene una idea de su porvenir. Esta noticia puede cambiar considerablemente ese porvenir y eso es lo que debe de quedarnos muy claro desde el principio, porque entonces se requiere que digamos la verdad. Lo que se tiene que decir tiene que hacerse a través de la verdad. No siempre es fácil decir la verdad. Inclusive se puede permanecer callado, no decir nada ante una pregunta, un cuestionamiento, si no está uno debidamente preparado en ese momento, pero no mentir. Es muy difícil hacer esto, sin embargo, iniciar a decir la verdad puede costarnos trabajo, pero si decimos la verdad desde el principio, todo nuestro diálogo se basará en la confianza y seguiremos diciendo verdades. En cambio, si se miente, tendremos que desactivar esa mentira, lo cual resulta muy difícil en estas circunstancias. Pero entonces tenemos que arribar al punto de que decir la verdad es un estilo de vida, es una forma de honestidad que en el área terapéutica es fundamental. Existen algunos elementos orientadores para el clínico, para el médico, el equipo de salud, enfermera, trabajadora social, psicóloga o resto de equipo de salud que necesite dar bien las malas noticias. Primero es necesario identificar el equilibrio psicológico del enfermo, ver la gravedad de la enfermedad, su estado evolutivo, la edad del paciente, el impacto emocional que puede tener nuestra noticia, el tipo de tratamiento que se está dando y el papel que desempeña en su familia, en la sociedad, este paciente. ¿Qué va a pasar después de que nosotros demos la noticia? En este sentido, si nos basamos que el acto médico se fundamenta en la comunicación y que la verdad es el elemento clave para emitir el mensaje, entonces se genera un clima de confianza que facilita tanto al clínico como al enfermo, a la persona enferma, recibir la noticia. Es aquí determinante el juicio del profesional respecto a la necesidad que tiene él de ese ejercicio de abrirse a la otra persona, a la persona enferma, que requiere que se le otorguen sus derechos.
Entonces, dar bien las malas noticias se enmarca dentro de los derechos humanos. Ya se ha dicho que el paciente tiene derecho a que se le dé en términos comprensibles a él y familia, así como a sus allegados, información completa y veraz. Esta puede ser verbal o escrita respecto al proceso que se está llevando. Habrá pacientes en los que sea muy difícil darles a través de una conversación esta noticia, y entonces puede recurrir a darla por escrito. Quiere decir que se dice ahí el pronóstico, se hace constatar el diagnóstico, el pronóstico, algún comentario que permita entender al paciente y reflexionar al respecto. Esto es muy importante porque también se debe plantear siempre el dar las alternativas que hay de tratamiento. Vale la pena generar una esperanza organizada, lógica, comprensible para todos. También un cuestionamiento que con frecuencia se nos presenta a las personas que nos hemos dedicado a esto durante mucho tiempo es: ¿a quién dar la noticia? ¿A quién debo dar la noticia? ¿Al paciente? ¿A la familia? ¿A qué miembro de la familia? Y yo creo que aquí fundamentalmente tenemos que identificar que el titular del derecho a la información es la persona enferma. También es importante que las personas allegadas, las personas vinculadas a su cuidado, a su manutención y relaciones emocionales, conozcan la verdad, siempre y cuando el paciente autorice quién debe conocer y hasta dónde de la verdad se debe decir. También me gustaría en este punto decir que existen circunstancias cuando no se debe decir la verdad. Y la pregunta sería: ¿cuándo no debo decir la verdad a los pacientes? Quedamos que siempre, pero la noticia será evitada en toda persona, debido a su derecho que tiene a respetar su voluntad de no ser informada. Si nos dice: doctor, deseo que no se me informe nada al respecto, es muy importante que nosotros otorguemos ese derecho y generemos todas las condiciones para que se respete esa secrecía. Podemos determinar algunos objetivos generales sobre los aspectos de dar bien las malas noticias. Primero, una vez que se da la noticia, debemos estar preparados para permitir la expresión de los sentimientos del paciente. Estos pueden ser de lo más variado: ira, llanto, expresión de inconformidad de formas diversas. Entonces, el equipo de salud debe estar preparado para permitir la expresión de los sentimientos. Es muy importante que exista una percepción del problema, tanto para el clínico como para el paciente. Es indispensable dar la información básica que le permita digerir al paciente, comprender y reflexionar respecto a la noticia. Y es también muy importante ver qué riesgos existen desde el punto de vista médico hacia el paciente, incluyendo el suicidio, que es una gran preocupación, porque si hay pacientes con un perfil determinado que tendríamos que hacer medidas adicionales si existiera esa posibilidad. Otro factor importantísimo es tratar las molestias o los síntomas inmediatamente, los que ya existían o inclusive los que pudieran generarse como motivo, como resultado de la noticia. Es también indispensable garantizar un plan básico para el seguimiento de estos pacientes a partir de la noticia y anticipar precisamente todo lo que pudiera hablarse en sesiones sucesivas o inclusive en ese momento. Y es indispensable y determinante que el equipo de salud haga lo necesario para minimizar la soledad y aislamiento que son consecuencias frecuentemente de una mala noticia. Entonces, las malas noticias en general amenazan la identidad de los pacientes, desafían su sentido y significado transpersonal.
Esto nos ocurre a cualquiera de que nos den noticias de cualquier índole y no solamente de pérdida de la salud o la vida. Existe una problemática, ¿por qué no se hace esta práctica en forma conveniente en el equipo médico? Y en este sentido se puede mencionar que al equipo médico rara vez se le enseña cómo dar noticias durante su desarrollo profesional. Es muy importante que también se nos oriente cómo ayudar a los pacientes a manejar sus circunstancias y desenlace. Y también existe una problemática. Al escuchar las noticias, obliga al equipo de salud a que en forma compasiva comprenda al enfermo. Esto genera una serie de circunstancias en ambos sentidos, el dar una mala noticia de la mejor manera. También es importante que el equipo de salud tenga una serie de respuestas específicas que aminoren el sufrimiento del paciente. Tenemos que capacitarnos para escuchar con compasión y facilitar la reflexión de estos temas fundamentales, por ejemplo, como la espiritualidad. Con mucha frecuencia los pacientes, una vez que han pasado este momento del shock fuerte, muy severo, muy intenso de la noticia desfavorable, pues entonces requiere una serie de elementos que faciliten la reflexión y que encuentren ellos sus mejores respuestas a esas dudas existenciales. Entonces debemos estar preparados como dentro del campo de los cuidados paliativos, como parte del equipo, para tratar de identificar lo siguiente. Primero, ¿el paciente conoce y entiende su diagnóstico y pronóstico? ¿Cuál es el estilo de afrontamiento que tiene el paciente? ¿Qué recursos tiene el paciente para manejar las malas noticias en otras ocasiones? ¿Cuenta con un apoyo familiar adecuado? ¿Está preparado emocionalmente para esto? Y es muy importante como estrategia para prepararnos, qué palabras y frases emplearé con este paciente de acuerdo a este perfil, cómo se lo diré. Y entonces vale la pena establecer una secuencia de comandos que van a hacer ustedes dentro de esta estrategia para ir preparándonos para este momento cumbre. Entonces tenemos que practicar inclusive cómo dar la noticia. Vale la pena elegir el momento y el sitio para poder dar la noticia. Es muy recomendable buscar un lugar terapéutico, un ambiente terapéutico, un lugar privado, tranquilo, que no existan interrupciones, tanto de aparatos electrónicos como de personas. Y es muy importante no soslayar la palabra cáncer o muerte si es el caso. Es muy importante permitir el silencio de parte del clínico para que el paciente en ese impas de silencio pueda él expresar y buscar inclusive los silencios de él para identificar algunos elementos profundos. Es muy importante evaluar si se debe o no tocar al paciente en esas circunstancias y cuánto lo permite su perfil del paciente que previamente hemos identificado. También resulta de mucha utilidad pedirle al paciente que repita si comprendió y lo que comprendió, nos repita la noticia y las consecuencias de lo que estamos dando. Esto nos lleva a que debemos preparar algunas reuniones adicionales con el paciente, la familia, el paciente y la familia o cada uno de los elementos por separados, cuantas las necesarias hasta que quede debidamente esclarecido todas las dudas de la familia y allegados. Es muy importante como estrategia pedir al paciente que no solamente repita, sino que escriba inclusive y que explique de esta manera qué es sus necesidades, cuáles son sus necesidades que él tiene
y de esta manera buscar el apoyo del paciente, familia y allegados desde el punto de vista emocional. Vale la pena en su momento, quizás no en la primera, pero sí en las subsecuentes reuniones, explorar qué significó la noticia para la persona. Entender qué necesidades adicionales se generaron con la noticia y determinar nuevos planes inmediatos, a corto plazo y a largo plazo de la persona enferma. Y nuevamente evaluar en este punto si después de esta comprensión las tendencias suicidas de estos pacientes. Es muy conveniente, ayuda al equipo terapéutico a hacer referencias apropiadas a la persona, a otras personas, a las circunstancias semejantes y habituales, que no es algo extraordinario que esto nos ocurre, y dar perspectivas a largo plazo. Perspectivas a largo plazo de acuerdo a las características de la enfermedad, evolución, etc. Hablo pues de dar una esperanza objetiva y organizada, que no sean falsas expectativas. Se puede proporcionar material escrito que ayude, algunos folletos, libros que existen al respecto, bibliografía que en la que hay disponible en la red, y inclusive solicitar que procese sus sentimientos con ayuda terapéutica, con ayuda especializada. A mí me gustaría dejar esta primera parte, estos conceptos generales, para dedicar posteriormente una estrategia un poco más determinada, ya con puntos muy concretos a determinar, porque es necesario entonces establecer una estrategia clínica que nos ayude y que ayude a los pacientes para que se aminore el sufrimiento y además se toquen no solamente los aspectos físicos, psicoafectivos, sino también espirituales, como es el proceso de los cuidados paliativos. Gracias.